Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Andrea la Mexicana. En este espacio hablamos de todo un poco, desde temas para el crecimiento personal hasta conversaciones con personas increíbles. Y aquí cada episodio es una oportunidad para aprender, reír y conectar. Si estás disfrutando de este contenido, puedes apoyarme a través de mi cuenta de PayPal, @AndreaLaMexicana, para que yo pueda seguir creando más contenido y más videos para ustedes. Pero también puedes apoyarme dándole like al video, comentando, compartiendo y suscribiéndote para que no te pierdas de ninguno de estos episodios que salen cada semana. Chicos, bienvenidos a este otro podcast con Andrea la Mexicana. En México celebramos el Día del Profesor o el Día del Maestro el 15 de mayo. Y en otros países me imagino que también es diferente, pero creo que en Estados Unidos también celebran el Día del Profesor, el Día del Maestro en mayo. Hoy quiero hacer algo muy diferente en este podcast. Hoy quiero hablar de esas personas que no siempre saben el impacto que tienen en otras vidas. El impacto de esas palabras que se quedan contigo, de esas clases que te dejaron una huella en tu vida. Y hoy, en este episodio, quiero hablarles sobre los profesores y profesoras que marcaron mi vida. Así que empecemos con esto. Quiero confesarles que estoy un poco nerviosa y yo espero que muchos de mis profesores del pasado lleguen a ver este video, que les llegue este video de alguna forma, o también que otras personas continúen agradeciéndoles a todos ellos por su gran labor que hacen, por esta profesión hermosa. Pues el día de hoy, Andrea la Mexicana es profesora también, así que reconozco muchísimo todo su empeño, todas sus horas de dedicación y realmente que pienso que el poder de ser un maestro va más allá de un salón de clases, de una clase de 1 hora, de 2, 3 horas. Creo que un buen maestro no solamente te enseña, un buen maestro, además de enseñarte, te ve, atraviesa tu alma, te ve a los ojos por quien eres. Y a veces una palabra, una mirada, una pregunta te va a cambiar el rumbo en tu vida. Va a dejar una huella en tu vida. Creo que no se trata de cuánto saben estos profesores, porque sí, tienen que saber, por favor, para podernos enseñar, pero creo que en el fondo también se trata de cómo nos hicieron sentir esos profesores. Si nos hicieron sentir escuchados, de alguna manera amados y, por supuesto, vistos. Pues quiero decirles que yo toda mi vida he tenido conexiones con profesores, conexiones profundas, y hoy este espacio siempre es muy personal, pero hoy voy a hablar de esos profesores y tengo una lista muy larga. Voy a mencionar algunos nombres porque creo que todo empieza cuando Andrea la Mexicana estaba en kinder. En kinder yo tuve profesoras súper lindas. En México empieza todo en el kinder o en el maternal, pero creo que yo sí tuve maternal, pero no recuerdo nada. Sí les puedo decir que tengo imágenes, pero no algo así fuerte, marcado. Yo tengo el recuerdo de estas 3 profesoras que tuve en kinder. Mi primera profesora, Marisela, tuve otra profesora que se llamaba Karina, y en tercero de kinder a mi profesora Ale. Yo creo que a estas 3 profesoras yo las admiraba muchísimo y también pues agradecer a mi profesora de inglés. En el kinder yo creo que fue mi etapa donde de pequeña yo hablaba mejor inglés que nunca. Después lo fui perdiendo y yo le agradezco infinitamente a esta profesora del kinder. También estas 3 profesoras que me encantaría volver a encontrarme con ellas y agradecerles de todo corazón todo lo que me enseñaron. Y pienso que yo era una niña muy segura de mí misma con todo lo que ellas me enseñaban. Recuerdo que mi profesora de tercero de kinder, Ale, no sé, con estas 3 profesoras me llevé muy bien, pero yo diría que Andrea la Mexicana no tiene talento para bailar. Puedo bailar en una fiesta, pero
así como que bailar enfrente de todos en una presentación de baile, no. Pero esta profesora Ale, lo recuerdo perfectamente bien. Un día estábamos preparándonos para una competencia de baile o algo de baile. Íbamos a presentarnos en otra escuela. Y yo me vestí de marcianito, un marciano. Pero en un momento del baile teníamos que dar una vuelta como con la mano arriba y girar el cuerpo. Pues en ese momento yo lo hice con toda la pasión de bailar, aunque no sabía bailar, yo lo hice y la profesora me tomó de ejemplo. Así lo deben de hacer como Andrea lo hace. Como le encantó la forma en que lo hice, sin yo saber qué show, pues ella me puso en medio de todos para que yo hiciera eso en medio de un círculo. Yo dije, no manches, qué pena. Pero ella me lanzó a esa cosa que yo no estaba acostumbrada a hacer. Pero bueno, aquí acaba la etapa del kinder, después vamos a primaria. En México, primaria constituye de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. En Estados Unidos y en otros países, el programa educativo, el sistema es diferente. Pero en México así es. En primero de primaria, yo tenía una profesora que se llama Ana Lilia. Y Ana Lilia fue mi referencia a la película de Matilda. Cuando era pequeña a mí me gustaba mucho esta película y cuando yo conocí a mi profesora, porque cada año en primaria te cambian de profesora, yo la vi y dije, me recuerda muchísimo a Matilda. Entonces yo en mi mente tenía esta historia falsa de que ella era mi profesora y yo era Matilda. Nunca pasó, obviamente mis padres nunca me dieron en adopción. Yo amaba a mis padres, amo a mis padres, pero en ese momento era la historia que yo tenía. Y después, en segundo de primaria, tuve una profesora de nombre Leticia. Leticia era todo lo contrario a Ana Lilia, porque mi maestra de primero era súper dulce, seria, pero dulce, tranquila, amable. Y mi maestra de segundo grado, Ana Leticia, fue todo lo contrario. Súper seria. Gracias a ella aprendí las tablas de multiplicar, pero era un estrés ir a la escuela y tener que poderle responder a la profesora las tablas de multiplicar. No te dejaba salir al recreo, al receso, si no le contestabas correctamente o si no habías estudiado las tablas de multiplicar. Y yo recuerdo que en ese entonces yo tenía las manos debajo de mis piernas y yo contaba con los dedos cuánto era 2 por 5, 6 por 6. Fue un trauma para mí eso de las multiplicaciones. Mi madre nos tuvo que comprar un disco donde tenían canciones de las tablas de multiplicar. 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, todo eso. En fin, profesora Leticia, le tengo mucho cariño, pero sí fue algo interesante. En ese entonces empezaban las cosas del internet y de Messenger en la computadora y recuerdo que así nos comunicábamos con la profesora, pero era algo nuevo y apenas empezábamos a entender ese mundo de la tecnología. Fue interesante. Vámonos ahora a tercero de primaria. Tercero para mí fue un año hermoso, pero al mismo tiempo difícil. Yo tenía una profesora que realmente que la tengo aquí en mi corazón. Su nombre es Flor, mi profesora Flor o Adriana. Fue mi profesora de tercero de primaria. Y ella fue quien me acompañó en todo el proceso que viví del divorcio de mis padres. Cuando yo estaba en tercero de primaria, más o menos tenía como 8 o 9 años de edad, este proceso del divorcio comenzó y ella estaba ahí. De verdad, no les puedo expresar su compañía, la forma en la que me hablaba. Yo me sentía en casa cuando estaba en su clase y me encantaría volver a conectar con ella porque creo que no sabe el impacto que tuvo ella como profesora en mi vida. Y profesora Flor, si algún día tú me escuchas, si me estás escuchando, quiero decirte que fuiste y sigues siendo
una persona increíble, una persona que dejó una huella gigante en mi vida. Muchísimas gracias por lo que haces, por lo que hacías, por quién eres y por verme. Gracias por verme, gracias por acompañarme en este momento difícil de mi vida, porque no nada más tenía una alumna llamada Andrea. Tenía otros 30 chiquillos que también tenían diferentes dificultades en sus vidas y siempre estaba ahí. Yo le tengo un cariño gigante a esta profesora que se queda en mi corazón y en mi alma. Después pasamos a cuarto de primaria. Yo tenía una profesora que se llamaba Julie. Julie era como tronchatoro. Cuando yo la vi, dije, esta profesora realmente que se ve súper seria, no se ríe. Y otras generaciones ya me habían hablado de ella, que era una súper profesora estricta que te iba a pedir muchísimas cosas. Y bueno, yo venía de tercero de primaria, de una profesora increíble que también me exigía, pero que me escuchaba, y otra profesora que era todo blanco o negro. O te portas bien o te portas mal y estás castigado. Sí, fue un momento interesante, pero quiero decir que esta profesora me enseñó muchísimo. Me enseñó muchísimo a comportarme, a muchas cosas de respeto, de autenticidad y otras cosas. Yo le agradezco a esta profesora. Espero que me estés escuchando, Julie. Muchísimas gracias. Tú pusiste un granito de arena a esta persona que está aquí, así que te agradezco. Pasamos a quinto de primaria. Me toca una profesora que se llama Reina. Quiero decirles que fue interesante su clase. Sí le tuve cariño, pero no tanto como a otras profesoras. No me caía mal para nada. Creo que, Reina, algo que te puedo agradecer es que me enseñaste a mejorar mis exposiciones. Y base para mi carrera, base para muchísimas cosas que después en un futuro realicé. Gracias, Reina, muchísimas gracias. Pasamos a mi último grado de primaria. Sexto de primaria tuve a una profesora que también, wow, si me estás viendo, que ojalá que sí, quiero agradecerte. Patty era mi profesora de sexto de primaria. Yo había escuchado muchísimos comentarios positivos de ella y yo estaba tan agradecida que Patty era mi profesora de sexto de primaria. Ella sin duda, les puedo decir que era como una mezcla de todas las profesoras anteriores, porque ella sí me regañó un par de veces. O sea, sí era una profesora estricta, pero también era una profesora con un corazón gigante que también ella me puso en mi lugar porque yo empecé a comportarme un poco rebelde en sexto de primaria. Normalmente no, nunca fui rebelde, pero en sexto de primaria sí, como que me empecé a sentir grande y dije, pues sí, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no, ella me puso en mi lugar. Yo sí recuerdo un momento donde Patty y yo tuvimos una plática y yo terminé llorando porque ella me puso en mi lugar, me habló así frente a frente y no saben cuánto me ayudó esa plática difícil que tuvimos mi profesora y yo. Y lo que sí les puedo decir es que Patty creía en mí. Patty me ayudó como no tienen una idea. También hicimos cosas increíbles en sexto de primaria. Yo en sexto de primaria me convertí en la presidenta estudiantil de toda la escuela y ella me apoyaba como no tienen una idea. Yo tenía juntas, yo tenía reuniones, yo tenía que hacer muchísimas cosas y con ella hicimos muchísimas cosas artísticas, teatro, obras de teatro, presentaciones. Yo me vestí con ella en una exposición de Galileo Galilei. No, 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 esa mujer de verdad. Patti, si me estás viendo, wow, de verdad eres una súper profesora. Muchas de las cosas de las que yo hablo con mis alumnos las he aprendido de ti. Gracias, Patti. Un abrazo enorme y espero que la vida en algún momento nos vuelva a conectar. Y si no, te mando un abrazo gigante y estoy muy agradecida por tu ser, por tu presencia en mi vida. Y bueno, en sexto de primaria tuvimos profesoras fijas cada año, pero también teníamos profesoras y profesores de otras materias como educación física, deportes, mis entrenadores de baloncesto, profesores de arte o de música también, profesores de guitarra.
Claro, yo en primaria fue cuando aprendí a tocar la guitarra, más o menos en quinto de primaria. Le agradezco también a mi profesor de guitarra. La base fue mi profesor Ferpa. Muchísimas gracias. Sé que parece como que hace mucho tiempo que tomé clases contigo, pero, o sea, lo aprendí contigo y eres un maestro fenomenal. También otro profesor que fue wow para mí, su nombre es Guillermo y Guillermo fue un profesor como ningún otro, un profesor que tuve en el grupo del coro de mi escuela. En el grupo de música teníamos una pequeña banda y él me hizo amar verdaderamente la música, todo tipo de música, pero él me enseñó muchísimo, así que Guillermo, muchísimas gracias. También quiero agradecer a mis profesoras de religión de primaria, porque yo tenía catequistas, en ese momento estaba también en el proceso de mi primera comunión. Quiero agradecer a mis profesoras de religión porque me hablaban de este ser superior, de Dios, con un amor inmenso y yo creo que ellas también pusieron ese granito de arena para que yo amara al universo, a Dios o el nombre que queramos poner a esta persona poderosa o ser increíble. Yo les agradezco tanto y sobre todo a mi catequista que tuve por ahí de quinto, sexto, tercero de primaria, que en sus clases yo lloraba, se los juro que lloraba de devoción, de alegría, por esa energía que sentía en las clases. Era una cosa hermosísima y la profesora, la catequista, me dejaba estar en sus clases escribiendo. Ella ponía música de religión o música clásica y me dejaba yo escribir páginas enteras, toda la clase, yo expresando ese amor que sentía y esa conexión que yo tenía con el ser superior. Así que, wow, muchísimas gracias. De verdad, gracias de todo corazón. Y rápidamente, para cerrar aquí con primaria, quiero agradecer a mi profesora Claudia. Claudia de inglés. Dios, con esta profesora creo que la tuve cuarto, quinto y sexto de primaria. Esta profesora y yo y el grupo de amigas que tenía entonces nos la pasábamos charlando. Me enseñó bastantes cosas, pero sí, yo creo que fue una conexión diferente con ella. Claudia, muchísimas gracias. Si me estás viendo, también te aprecio muchísimo y gracias por enseñarme tantas cosas. Y rápidamente llegamos a la parte que se llama secundaria. En secundaria yo me cambié de escuela, fue un momento difícil para mí, pero también tuve maestros que, wow, 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 vamos a hablar de ellos también. Fueron años donde teníamos diferentes materias, diferentes profesores, ya era diferente en secundaria. En México tenemos primero, segundo y tercero de secundaria y en estos 3 años tenemos diferentes materias. Quiero primero empezar a hablar sobre mis profesores de la materia de español. Profesores de 10. Quiero mencionar a mi profesora María y a mi profesor Matehuala. María, puedo decirles que la tuve un año, el primer año de secundaria, y fue una de las profesoras que creía en mí, que creía en Andrea la mexicana. Una vez, la profesora nos preguntó, creo que si teníamos un talento o si sabíamos cantar o algo, y pues yo dije, pues yo no sé por qué dije, pero yo dije, pues yo, y me paré a cantar. Me paré a cantar la canción de La Llorona de Chabela Vargas. Y creo que ella no se esperaba que una niña de primero de secundaria iba a cantar santa canción. Entonces yo me puse ahí enfrente de todos y empecé a cantar la canción. Todos me dicen el negro llorona. Y creo que le encantó a María y después de ese día no dejaba de decirme mi estrellita, mi artista, mi Pérez, porque yo me apellido Pérez. Mi primer apellido es Pérez y en la secundaria la mayoría de los estudiantes y profesores me decían Pérez. Pues ella me traía así. Yo, María, quiero agradecerte tanto porque me diste tanta confianza y me levantaste mucho el ánimo para mi primer año, que era una escuela diferente, profesores diferentes, compañeros diferentes. Tú estuviste ahí, me viste y te llevo en el corazón con un amor, un cariño muy especial.
Y también a mi profesor Matehuala. Matehuala, pues fue un profesor interesante. Yo lo tuve en segundo y tercero de secundaria y él fue la clave, la tabla, la base para muchas de las cosas que hice después en mi carrera también. Matehuala fue un profesor que me eligió para varios concursos, como el concurso de declamación, el concurso también de poesía y vaya, o sea, sí creo que yo hice muchas cosas y que yo pues ponía, ¿no? De mi parte y estudiaba muchísimo, pero wow, profesor Matehuala, usted creía en mí y gracias a muchísimas cosas que usted me enseñó, hoy continúo mi carrera en la carrera aquí de la actuación y de las artes. Yo amo lo que hago y le agradezco tanto por poner ese granito de arena, granote de arena también, porque después de secundaria yo continué todo esto y su legado está aquí. Vámonos rápidamente a la materia de ciencias y la materia de matemáticas. Sin duda, Andrea la Mexicana no fue una estudiante de 10 en estas dos materias, pero quiero agradecer a mi profesora Lili de ciencias, de biología, y a mi profesor Hugo también de física. Mi profesora Lili, wow, tenía una personalidad muy brillante, muy cómica, muy graciosa. Lili, muchísimas gracias porque tus clases, a pesar de que eran, pues, se trataban de materias pesadas, hacías las clases muy ligeras y ella intentaba enseñarnos de otras formas para poder entender y disfrutar el proceso del aprendizaje. Muchísimas gracias, Lili. A Hugo solamente lo tuve en primero de secundaria y él era un profesor, o es, un profesor peculiar. Un profesor que si hacías ruido en su clase o si te portabas mal o hacías alguna travesura, tomaba el marcador del pizarrón y te lo lanzaba. En ese momento no había problema con estas cosas y a mí me gustaba que él hiciera eso para poner en orden a la clase. Pues creo que él se llevaba muy bien con todos los alumnos. No tuvimos una relación alumno-profesor tan estrecha, pero sí un buen profesor. Muchísimas gracias. Y ahora si hablamos de matemáticas, quiero agradecer a mi profesor Reinaldo, que tampoco fue una relación muy estrecha, pero bueno, Reinaldo fue un profesor bueno. Después también tuve a José Luis, un profesor que tuve en segundo y tercero de secundaria. José Luis, nosotros le decíamos bolillo a este profesor. Digo nosotros los estudiantes, pero generaciones pasadas ya le habían puesto a este profesor este apodo. ¿Por qué bolillo? Y no sé si a la fecha él sabe, pero bueno, lo voy a confesar aquí. Le decíamos bolillo porque él tenía un peinado que parecía un bolillo. Por eso le decíamos bolillo. Pero no le decíamos, hey bolillo, ¿cómo estás? No, era acá entre nosotros, entre los estudiantes. Pero quiero decirte, José Luis, que te agradezco tanto porque nunca perdiste la fe en mí, en todas las personas que reprobábamos cada examen y yo reprobaba. De verdad que yo lloré con esta materia, con álgebra, yo lloré porque las matemáticas no se me daban. Y si hablamos de álgebra, menos. Sí les puedo decir que él logró que yo comprendiera álgebra. Claro que no puedo darle todo el crédito porque sí tuve que tomar clases y te agradezco, profesora Liz, que iba a mi casa como 2 veces por semana a enseñarme álgebra y gracias a ti, gracias a tu dedicación y a mí también por estudiar, gracias Liz por estar ahí, por enseñarme matemáticas, por estar horas y horas conmigo aunque yo llorara. Muchísimas gracias por enseñarme álgebra. Gracias, profesor Bolillo. Muchísimas gracias por creer en mí. Y cuando yo aprobé el examen, no saben el gusto que él tenía. Él estaba tan feliz por mí. Por finalmente, Andrea no reprobó un examen de matemáticas. Gracias. Él me vio llorar, me vio enojarme y también supo felicitarme y abrazarme. Muchísimas gracias. A su vez, también quiero agradecer a mis profesoras de secundaria y profesores en las materias de humanidades, de religión, de ciencias cívicas, de música y deportes, como en el equipo de básquetbol en el que estaba. Quiero agradecer especialmente a Rosana. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a Lorena, a Moy,
que fue mi profesor de música, a mis entrenadores de básquetbol, wow, ustedes, wow. Gracias por la disciplina, por la entrega y por querer también no solamente jugadoras buenas, sino también buenas chicas, buenos seres humanos. Muchísimas gracias. A mis profesores de inglés quiero decirles gracias, pero en ese momento en secundaria yo odiaba el inglés. Así que gracias por estar ahí. No tuvimos una relación tan cercana ya que no teníamos clases tan seguido, pero gracias profesores, ustedes también por enseñarme cosas o no. Tal vez yo fui la culpable, pero muchísimas gracias. Y bueno, quiero casi para terminar agradecer a mis tutoras. Cada año teníamos tutoras diferentes, personas que se encargaban de todo el grupo, de los grupos que éramos 3 cada año. Quiero agradecer especialmente a Rosy de tercero de secundaria. Yo creo que ella sí me va a estar escuchando. Creo que nos seguimos la pista de cerca. No hemos hablado desde hace años, pero Rosy, quiero agradecerte porque en tercero de secundaria yo personalmente estaba viviendo muchas cosas en casa difíciles, tú sabes, momentos difíciles para la Andrea de ese entonces, pero Rosy me veía, Rosy me veía como la persona, ser humano que yo era, que yo soy, y ella siempre estaba ahí para escucharnos, porque éramos muchas personas, no solamente a mí, escuchaba a todos, pero en mi caso, personalmente, estaba ahí para escucharme siempre que la necesitaba, era como mi terapeuta y siempre estaba ahí con una palabra, con una frase, con un dicho para alegrarme el día. Siempre se preocupaba por mí, siempre estaba al pendiente de mí, que yo estuviera bien. Y algo que reconozco es que los profesores, y Rosy en este caso, también estaba pasando por cosas en su casa, pero muchas veces como alumno no te das cuenta que también tus profesores tienen una vida, que tienen problemas, que a lo mejor falleció alguien en su vida y Rosy pasó por muchas cosas también. Y Rosy, quiero decirte que cambiaste mi vida en una manera tan bonita. Aprendí muchísimo de ti en todos los aspectos y te llevo aquí en mi corazón. Te llevo siempre en mi mente y te agradezco. Yo espero que ames, continúes amando lo que haces día con día y sepas que no soy la única a quien ayudaste, que no soy la única a quien escuchaste y yo sé que has dejado huellas en muchísimas partes. Y ya por último, quiero agradecer a una profesora que se robó mi corazón y me apoyó también muchísimo. Quiero agradecer a una profesora que yo tenía en secundaria. La tuve 3 años enseñándome y me enseñaba la materia de historia y geografía. Esta profesora me hizo amar, como no tienen una idea, la historia de México, la historia universal y también me hizo comprender muchísimas cosas de geografía. Sus clases eran especiales, no era una profesora convencional, una profesora normal. Cuando yo la conocí por primera vez, pensé que era un sargento, de verdad. Tenía una personalidad muy fuerte y los alumnos mismos tenían miedo de esta profesora. Era como tronchatoro 3 veces, porque cuando ella pisaba el salón, abría la puerta, podías escuchar silencio total. Todas las personas, incluso los chicos rebeldes, los chicos populares o como se llamen, se ponían de pie por respeto a que ella estaba entrando y ella tenía y se daba el lugar que se merecía. Para mí, wow, yo la admiré muchísimo porque cada profesor era diferente, pero nadie era como ella a tal grado. Y a mí me encantaba poder tener un espacio tranquilo en sus clases y no escuchar ese ruido de todos lados que llegaba y que los alumnos continúan hablando y hablando y hablando todo el tiempo. Pues yo le agradezco muchísimo a esta profesora. Su nombre es Adriana, otra Adriana, ¿no? Creo que la Adriana de tercero de primaria y la Adriana de tercero, segundo y primero de secundaria, ambas fueron personas increíbles y por coincidencia se llaman igual, Adrianas. Gracias, profesora, porque tú también me viste, tú también me escuchaste y nosotras tuvimos un problema en segundo de secundaria, tuvimos una discusión, pero así una discusión fuerte, una discusión en la que yo terminé llorando, ella me habló muy fuerte y para no hacerles el cuento largo,
Si eso no hubiera pasado, creo que no hubiéramos llegado a tal cercanía después, porque tuvimos esta discusión fuerte y después nos volvimos muy, no amigas, no sé si amigas, pero muy cercanas. Y yo recuerdo que a esta profesora, igual que la otra que se llamaba Adriana también, yo le escribía cartas para agradecerle en ese momento todo lo que ella hacía y cómo me hacía sentir. Porque me hacía sentir vista, me hacía sentir especial de alguna manera. Y yo también en tercero de secundaria estuve pasando por muchísimas cosas en casa que, que ella también fue parte de este proceso, me ayudó muchísimo. Gracias, profesora Adriana, por haber estado ahí y por ser tú y por continuar siendo tú. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Y bueno, también en la escuela tuvimos otros profesores, pero bueno, agradezco a todos. En la prepa y en la universidad, mis 2 etapas fueron un poco más cortas, menos profesores. Yo en la preparatoria estuve en una escuela artística y yo rápidamente quiero agradecer a mi profesor Iván y a mi profesor Gerardo, que en paz descanse, profesores increíbles también en mi aprendizaje artístico y me dieron muchísimas tablas. Y cuando paso a la universidad, yo me voy a Ciudad de México a estudiar la universidad y yo le agradezco a mi profesor Castañeda de Ciudad de México, a mi profesor Iván y sobre todo a mi profesora Nora, una profesora alemana que nos daba clase en México, en Ciudad de México. Profesora Nora, si me estás viendo de verdad, no sabes que gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Tú sabes de lo que hablo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Eres una persona muy importante, aunque no hablemos desde entonces, pero te llevo aquí y aquí. Muchísimas gracias. Y claro, pues yo después viajé a Canadá, estudié en Canadá inglés. Le agradezco. Probablemente no me van a entender a estas personas ya que no hablan español, pero agradezco a Emily, a David y a Vivi, que también fueron parte importante de mi aprendizaje y que me hicieron amar el inglés. Ahora lo hablo, creo que, creo que mejor, un poquito mejor. Y quiero, por supuesto, agradecer a mis profesores de BFS, de Vancouver Film School, que fueron pilares maravillosos para mi aprendizaje, para mi carrera artística. Quiero agradecer a Allison, a Taina y a Vino. Muchísimas gracias. Y bueno, chicos, creo que como ven, he aprendido tanto de todos estos profesores que si ustedes son profesores, por favor, espero de todo corazón que les apasione lo que hacen. Y si no lo saben, ustedes están siendo el cambio, el granito, la semilla que va a florecer el día de mañana y que sus alumnos se van a llevar a todos ustedes en el corazón y son parte importante de nuestras vidas. Y ya para cerrar este mensaje a todos los maestros que han cruzado mi vida, gracias de todo corazón, a los que me marcaron, a los que me desafiaron, a los que me regañaron, a los que me miraron a los ojos y de verdad me vieron mi alma, me dieron esa confianza y a todos ellos que creían en mí, muchísimas gracias. Si tú escuchas esto y eres profesor, gracias de todo corazón por lo que haces. Estás cambiando muchísimas vidas, aunque tú no lo veas día con día, lo estás haciendo. Y tal vez nunca sepas la luz, la chispa que dejas en todos esos niños, en todos esos corazones que estás enseñando. No solamente una materia, sino también cosas que nos llevamos para toda la vida. Bueno, chicos, muchísimas gracias por escucharme. Profesores, les mando un beso, un gran abrazo. Gracias de todo corazón. Y bueno, chicos, nos vemos la próxima semana con otro episodio del podcast de Andrea la Mexicana. Así que aquí yo me despido. Chicos, una vez más, su mexicana habló con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Feliz día del profesor. Chao.